Crónicas del señorío de los Luna Cornago. En el vídeo de hoy hablaremos sobre la historia textil riojana, escrita este texto por Diego Ochagavía. La historia del textil en La Rioja quizás no se conoce demasiado. Puesto que parece que son otras regiones las que tienen fama de sus textiles y sus prendas, sus productos, pero en La Rioja fue muy importante. Quizás pues ahora mismo está en decadencia, aunque se siguen conservando en ciertas zonas, pues para cuestiones muy concretas, como por ejemplo en Cervera con el tema de la alpargatería, el uso del cáñamo, pero otros como el lino y como las mantas en inciso, pues el uso de la lana, pues la verdad que va a menos, a muchísimo menos. Y el lino y el cáñamo ya han desaparecido de los cultivos tradicionales en lo que es la comarca de Linares, en todos los pueblos a lo largo del río Linares. Pero en fin, es interesante recordarlo y voy a relatar lo que Diego Ochagavía nos contaba acerca de el cultivo de estas plantas y la producción y la economía alrededor del textil en La Rioja. No es empresa fácil, ni llano camino, estudiar la historia textil riojana en forma que satisfaga la curiosidad y deseos informativos de quienes pretenden conocer su desarrollo. Solo la explotación de fuentes locales proporciona rastros de su existencia y las vicisitudes por las que atravesó. Si bien incompletamente porque la desaparición de los documentos, la destrucción de archivos municipales como secuela de la invasión francesa, accidentes, otras causas y la imposibilidad de examinar cuantos quedaron en peregrinación interminable por todos los pueblos serranos priva de elementos de conocimiento y de juicio que pudieran completar este estudio. Por ello, las páginas que siguen no pretenden sino esbozar el tema y limitan sus ambiciones. Como título, expresa a servir de guión y de recopilación de noticias incompletas para que otros, con mayores medios y fortuna, las conviertan finalmente en historia. Los autores que trataron de este tema con generalidad al ámbito nacional e incluso los diccionarios geográfico-estadístico-históricos del pasado siglo coinciden con rara unanimidad y concorde propósito en omitir la consideración de la producción textil riojana, región apática, indiferente, descuidada a estos efectos, al tiempo que destacan las de otros lugares de España como puntos de localización de la industria pañera nacional. Perfectamente explicable es este olvido si se considera que Logroño es una intendencia de nueva creación a partir del año 1833, fecha en la que ya se había iniciado el ocaso de este sector industrial, integrada por territorios correspondientes a las antiguas divisiones administrativas de Burgos y Soria. En estas fechas, 1833, es cuando se pretende conformar la provincia de Logroño, que se conforma con tierras de Burgos, de Soria. Vamos a ver la historia de la conformación de La Rioja. En 1777 constituían la provincia de Soria los partidos de Ágreda, Berlanga, Soria, Villoslada, Calahorra, Arnedo y Logroño, pues Burgo de Osma no lo era, aunque sobrepasaba los 300 vecinos seglares y 60 eclesiásticos, y ya se pensaba en la creación de la provincia de La Rioja con los de Calahorra, Arnedo, Logroño y acaso segregarle también los de Ágreda y Villoslada. Esta idea, al concretarse bastantes años después, dio lugar a que en 1821 una pintoresca campaña de panfletos entre los que, por la relación existente entre su título y el tema que tratamos,
se citan las cartas satírico-críticas verídicas del numantino don Camilo Batanero y tundidor a su amigo y paisano don Valerio Quisquiñuelas, refutando a Justo Patricio de España lo que ha dicho, mantillando la conducta de los comisionados de Soria en la cuestión de privarle de su provincia y capitalidad. Resulta, pues, que las glorias de nuestra cabaña y la potencial de la industria riojana se absorbieron por las provincias titulares de la común denominación, siendo imposible la discriminación estadística, expuestas las gravísimas dificultades que ofrecía el apreciar, con referencia a la época anterior, 1847, los datos de población y riqueza aplicados a toda la extensión de las antiguas provincias. Recogido en la obra de don Pascual Madoz, Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Ninguna manifestación de la vida económica española tiene en su historia el arraigo que la ganadería. Ninguna tuvo continuidad equivalente, llegó a imprimir tanta huella en la vida política y social ni dentro del país, dejó copia de efectos semejantes hasta muy entrado el siglo XVII. Es indudable que desde muy antiguo se aprovecharon las oportunidades de valorizar esta fuente de riqueza y de la utilización de uno de los productos que nació de la industria textil ganadera, la lana, la más difundida en Europa y de más temprano progreso, estimulada por una demanda de voluminoso crecimiento que favoreció su organización ejemplar en Flandes, antes de rayar la Edad Moderna, y contaba con focos tradicionales en los talares de ciudades castellanas y aragonesas que, favorecidos por la política de los reyes católicos, se propagaron pronto a otras, hasta el punto de que también en España llegase a ser la del ejercicio más dilatado. Era natural que la sierra logroñesa, conocida con el nombre de los Cameros, de tan finos pastizales, renombrados agostaderos y arraigada tradición ganadera, tuviera su manifestación industrial textil no solo por consecuencia de la política general y por hallarse ubicada en zona que actuaba de nexo de unión entre Aragón y Castilla, sino por razones económicas y de coyuntura, ya que la producción española de paños era insuficiente en aquellos tiempos para suministrar todos los pedidos y atender acuciamientos de la demanda de las clases más numerosas, que aún se crece en grandes proporciones a partir del año 1540. Por ello, extendidas a todo lo largo de los Cameros Viejo y Nuevo y de la Sierra de la Demanda y a todo su ancho hasta el comienzo de la ribera del Ebro, existían diseminadas fábricas pañeras que en algunos puntos ofrecían concentraciones que las convirtieron en cabeza del sector e incluso como Ezcaray merecieron la atención real, colocándolas bajo la dirección de los 5 gremios mayores de Madrid. No podemos fijar la fecha exacta de su nacimiento, indudablemente remoto, pero así como en Zaragoza contaba la industria con antecedentes que se remontan por lo menos al siglo XIII, en tiempos del emperador Carlos V son famosas las producciones de Segovia, Toledo, Córdoba, Cuenca, y tenían mercados exteriores los paños negros y azules castellanos, muy solicitados por su tinte, los azules y verdes de Palencia, los pardillos de Valladolid, los pardos de Ciudad Real, Baeza, Úbeda, Chinchilla, la palmilla cárdena de Huesca y los géneros de Teruel y Albarracín, que llegaron a venderse incluso en Italia. Y existe noticia de paños fabricados en Barcelona, Valencia y Perpiñán. Ninguna referencia entre las fuentes consultadas citan nominativamente hasta la fecha muy posterior las producciones soriana y burgalesa como común denominador de las fabricaciones riojanas. En relación no exhaustiva, constan antecedentes de fabricación textil lanera en los siguientes puntos riojanos: Ajamil, con lavaderos de lana; Anguiano, con fábricas de bayetas y paños; Arnedillo, con fábricas de bayetas y sayales; Canales de la Sierra, con 3 fábricas de paños y lavaderos de lana; Enciso, con producción de paños y bayetas; Ezcaray, con 19 fábricas de paños finos y vastos, que llevan el nombre del pueblo por todo el país, y entre estas, las fábricas, es muy nombrada por la solidez del edificio y por sus paños, la de los gremios de Madrid, que más adelante comentaremos. Garranzo, la aldea de Enciso,
con fabricación de paños y sayales, hornillos, con hilados de lana, Igea con tejidos de sayales y bayetas, lumbreras con fábricas de paños, bayetas y lavaderos de lana. Mansilla de la Sierra, con tejidos de lana fina y un batán. Montalvo de Cameros, productor de la misma clase de tejidos. Munilla, con fábricas de paños ordinarios, objeto de su comercio por toda España. Ortigosa de Cameros, con fábrica de paños, bayetas y lavaderos de lana. Muro de Cameros, con bayetas de paños, al igual que Nieva. Pedroso, con tejidos de lana fina y basta. Pinillos, con fábrica de paños. Pradillo de Cameros, con fábrica de paños vastos y bayetas. Rabanera, con fabricación de tejidos en lana entre finos y vastos. Santa María de Cameros, con fábrica de paños vastos, bayetas y hilados de cardar, que trabajaban para las de Soto. Santo Domingo de la Calzada, con 3 fábricas de paños finos, bayetas y sombreros. Soto de Cameros, con paños, bayetas de tejido y de lana, para las que se producían las fábricas de Santa María y Trevijano, funcionando en este término un hospicio en el que se enseñaban el hilado y demás operaciones para tejer, obteniéndose obreros muy aventajados en este arte. San Román de Cameros, con tejidos de lana bastos. Torrecilla de Cameros, en cuya jurisdicción, con abundancia de sus aguas, se mueven 5 fábricas para la elaboración de paños y bayetas. Torremuña, con hilados de lana para las fábricas inmediatas de la Sierra de Cameros. Trevijano, con establecimientos de hilar, cardar para las fábricas de Soto, ocupándose solamente mujeres en estos trabajos. Valgañón, con fábricas de paños, un tinte y un batán. Villanueva de Cameros, con fabricación casera de paños ordinarios. Villoslada, con 5 fábricas de paños, bayetas y lavaderos de lana, y Zarzosa, con fábricas de paños vastos y tintes. Tal vez de los datos de más antigüedad sea el documento obrante en el archivo del Ayuntamiento de Ojacastro, por el que la ilustrísima señora duquesa de los Cameros manda a Alonso Castro Ontáñez envíe la información de lo que pasa en su villa, acerca del obraje de los paños y de los pesos babegues, que dice así: Alonso de Castro Otáñez, mi corregidor en mi villa de Haro. Sabed que yo he sido informada que en las residencias que os están cometidas por el condestable mi señor, la una de ellas es la mi villa de Ojacastro, y que podría que os entremetieseis en el conocimiento del obraje de los paños que se hacen en dicha mi villa, y asimismo y en ciertos pesos que llaman babegues, que tienen que dar y recibir lana en sus casas para dar e hilar a otras cosas, y que de ello recibirían notable daño por ser, como es, el principal caudal de mi villa. Y dicho obraje de los paños, porque os mando que hagáis sobre el susodicho información, y que si con ello procedáis por la vía de justicia, entre tanto que el condestable mi señor mandare otra cosa, enviad la dicha información a su señoría para que vista mande proveer lo que más conveniere. En mi villa de Berlanga, 14 días del mes de enero del año 1566, la duquesa, por mandato de su señoría ilustrísima, Francisco Goy. Otro antecedente remoto es un testamento otorgado en la villa de Ortigosa de Cameros en el año 1568, a una de cuyas cláusulas dice: mando a mi prima Antonia que le sean dados 10.000 maravedíes en dineros o en ovejas. Asimismo, se le haga aquí medio paño y se le dé para sus vestidos, y que sea de buen paño, y se haga a costa de mis bienes. De este mismo siglo son los artículos sobre el policía rural, añadidos a las ordenanzas municipales de la villa de Muro de Cameros en el año 1598, cuyo artículo 5, referente al corte y extracción de leñas para el tinte, dispone que los vecinos de la dicha villa puedan cortar y aprovechar la leña verde o seca que cada uno dé por sí o los demás convecinos necesiten para el teñido o la tintura de las lanas, las bayetas en la localidad. Pero de ninguna manera se les autoriza el corte de tal clase de leña para venderla a otros pueblos, bajo la multa de 1.000 maravedíes por cada vez, aplicables en beneficio de pobres públicos. Dichos artículos fueron aprobados y confirmados por el conde de Aguilar, señor de los Cameros, en providencia fechada en el pueblo de San Román a 20 de septiembre del año 1603,
obligando a su cumplimiento bajo las penas comunes del derecho, las especiales estatuidas en las mismas ordenanzas de la extraordinaria de 5.000 maravedíes para la Cámara del propio señorío. Las bases de la industria textil con carácter general se habían establecido por los reyes católicos. En vida de don Fernando se dictaron las ordenanzas de Sevilla de junio de 1511. Constituyen el testimonio más importante de unificación de las normas que regulaban el obraje de los paños en diferentes ciudades del Reino de Castilla. Conservan las características del régimen de los gremios municipales, de que procedían, tanto en el respeto a la órbita propia de los diferentes oficios, con cuya serie tintoreros, tejedores, cardadores y tundidores se aspira a integrar el completo ejercicio de la industria, como en las formalidades minuciosas a que se sujetan las diferentes operaciones propias de cada gremio. Todo lo que concierne a la industria, desde el momento de adquisición de las lanas más adecuadas para labrar las diferentes clases de paños, hasta las formalidades que se han de sujetar a los pañeros en la venta de sus géneros, está previsto en las 119 leyes de estas ordenanzas: el lavado, peinado e hilado de las lanas, con reseña de los utensilios precisos para ejecutar estas operaciones, la preparación y disposición de los estambres y tejidos, la contextura de cada género, su trama y peso, la marca y sello de los diferentes paños, las labores correspondientes a los pataneros y tundidores, la obtención del color y las calidades de los tintes, con tantas cosas más. Se recuerda reiteradamente en ellas que no ha de rebasar su especialidad el ejercicio de cada oficio, y todos ellos quedan sujetos a prescripciones rigurosas, cuyo cumplimiento se confía a un equipo de veedores. Consecuencia de la aplicación a La Rioja de las mencionadas ordenanzas es la siguiente documentación: un acta de examen de un cardador de lanas del año 1636. Examen de Francisco Sánchez para un acta de examen de un cardador de lanas del año 1636. Y dice así: en la villa de Muro de los Cameros, a 10 días del mes de febrero de 1636 años, ante su merced don Antonio García, alcalde honorario en esta dicha villa y su jurisdicción, y por ante mí el escribano y testigos, pareció presente Francisco Sánchez, vecino de esta villa, y dijo que él había usado y ejercido el oficio de cardador de lanas para paños mayores y menores de todos cuantos muchos años con maestros examinados en el obraje de cardar, y para poder mejor lo usar y ejercer y poner tienda públicamente tenía necesidad de ser examinado. Por tanto, pide y suplica a su merced que el dicho alcalde mande a Francisco Sáenz y Sebastián Bazo, veedores y examinadores vecinos de esta villa y juramentados para el dicho oficio, me manden examinar y, hallándome hábil y suficiente, me den carta de examen y licencia, en forma para poder usar y ejercer el dicho oficio libremente, así en esta dicha villa, como en todas las demás partes y ciudades, villas y lugares de estos reinos y señoríos de su majestad, conforme a las premáticas de su majestad. Pido justicia a su merced del dicho alcalde, habiendo visto lo pedido por el dicho Francisco Sáenz, mandó parecer ante sí a los dichos Francisco Sáenz y Sebastián Bazo, examinadores y veedores de obraje de cardar lana para paños, y les mandó examinar a Francisco Sáenz en dicho oficio, y hallándole hábil y suficiente le manden dar carta de examen y licencia, en forma conforme a su habilidad y suficiencia. Y dijo su merced del dicho alcalde que desde luego al dicho examen y dicha interpuso su autoridad y decreto judicial en forma para que valga y haga fe en juicio, y fuera de así, y lo preveyó, ordenó, mandó y firmó. Testigos: Martín Ruiz y Narciso García. Antonio García, alcalde, y ante mí Juan Martínez de Tejada. Finalmente, el examen, la contestación es: en la dicha villa de Muro de Cameros, a los 10 días del mes de febrero de este año susodicho, ante mí, Juan Martínez de Tejada, escribano público de esta villa y de su ayuntamiento y juzgado por el Rey nuestro Señor
y testigos de Yuso, Francisco Sáenz y Sebastián Bazo, examinadores y veedores vecinos de la villa y juramentados para el dicho efecto. Y en cumplimiento de lo de ellos mandado por su merced del dicho alcalde, dijeron que ellos habían visto cardar muchas veces al dicho Francisco Sáenz y le habían examinado. Lo primero en emborrar de primera y segunda lana y de imprimirla, y le habían preguntado la cantidad de lana que era necesario para un paño 14eno, y para sexeno, y 18eno, y 20eno, y 22eno, y 24eno, y el aceite para cada uno, y las vetas con que cada uno se ha de urdir. Y le habían hecho otras preguntas y repreguntas al dicho oficio anexas y tocantes, el cual carda muy bien de todas las cardas y ha respondido a todo ello muy cumplidamente a todas las preguntas que se le han hecho. Y así dijeron que luego le daban y le dieron por hábil suficiente y le mandaron dar y dieron al susodicho carta de examen y licencia en forma tan bastante como de derecho se requiere, y es necesario para que el dicho Francisco Sáenz pueda usar y ejercer el oficio de cardador y cardalanas para todo género de paños mayores y menores de todos los cuentos, y para que, sin incurrir en pena alguna, así en esta dicha villa como en las demás partes, ciudades, villas y lugares de estos reinos y señoríos de su majestad, y en su casa y fuera de ella, pueda poner tienda y obrador público para el dicho oficio de cardar, y tener criados y aprendices para que debajo de su dominio y amparo puedan usar el dicho oficio sin que en ello se pueda poner estorbo ni impedimento alguno, como es maestro examinario. Y para que en ello conste se lo mandaron dar por testimonio, y carta de examen en forma lo firmó el dicho Francisco Sáenz, y por no haber el dicho Sebastián Bazo lo firmó su merced del dicho alcalde, siendo testigos los arriba dichos de las que doy fe. Antonio García, alcalde, Francisco Sáenz, veedor, y ante mí Juan Martínez de Tejada, escribano. Todos firman, derechos 2 reales, y doy fe. Pues bien, como vemos, para ejercer el oficio de cardador había que pasar un examen. No era cosa fácil, pero una vez pasado ese examen ya podía montarse su propio negocio, su propio taller, y podía ejercer el oficio. En la fabricación de los paños riojanos se empleaban lanas finas y churras, aun cuando esta segunda en menor cantidad. El concejo de la villa de Ortigosa de Cameros prohibió el empleo de lanas procedentes del ganado riberiego o estante, llamado también churro, y solo permitió el de las lanas finas de ganado merino, fundándose en que era necesario conservar a todo trance la fama y estimación alcanzada por los paños de aquella procedencia en el mercado español. Dicha prohibición dañaba intereses de los modestos industriales, solo productores de paños vastos, motivo por el que se entabló un pleito en el año 1704 entre la villa y los fabricantes, que tras larga tramitación se resolvió por sentencia real de la Real Chancillería de Valladolid, autorizando a fabricar 3 clases de géneros, unos exclusivamente con lana fina, otros con lana ordinaria y un tercero con ambas mezcladas, pero obligando a los fabricantes, bajo severísimas penas, a marcar en el orillo de las piezas con caracteres indelebles la calidad de lana empleada en su fabricación, nombrando el ayuntamiento peritos marcadores que certificasen la calidad de dicha primera materia. La técnica de fabricación estuvo favorecida por el prestigio de los tintes naturales del país y por la abundancia de los colorantes de que siempre dispuso España, siendo artículos estancados que en el año 1513 produjeron una renta considerable. Por nuestra propia información, artículo 13 de la compulsa de un testimonio que luego se transcribe, sabemos que el añil para La Rioja era importado de las Indias y su precio solía oscilar entre los 35 y 42 reales por libra. Las prácticas usadas para el tintado de los paños regionales las conocemos por el recetario de las sustancias que se emplean en la elaboración de los tintes y maneras con las que se tiñen los hilados de lana y los merinos, las estameñas, paños, bayetas que se tejen en las fábricas de los pueblos de los Cameros, en la provincia de La Rioja, compuesto y escrito por don Vicente del Saz, Caballero y García, natural y vecino de Gallinero de Cameros.
En el año 1775, cuya especial curiosidad, además de su texto, consiste en que a continuación de cada fórmula, y aun para sus distintas fases, salvo las mutilaciones propias del tiempo, aparece adherida una muestra del color obtenido por el procedimiento que se cita. La importancia de esta fabricante ganadero propietario debió de ser grande, puesto que en su quiebra, ocurrida años más tarde, se elevó a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, cifra extraordinaria en los años a los que nos referimos. Extraordinaria no, lo siguiente, 1.000.000 de pesetas del año 1775, imaginaros. Y como curiosidad os relataré cómo se obtiene diferentes colores. Para dar verde dragón en la lana sobre celeste. Para 200 libras de lana se echará una arroba de piedra de alumbre. Fijaros, la piedra de alumbre, la obtenida en este caso en la mina en Rincón de Olivedo. Y 7 libras rasuras. Por cierto, la piedra de alumbre se utiliza para fijar los colores. 8 arrobas de matagallina. Y si no hubiera matagallina, 2 arrobas de gualda. Cocerá la gualda 1 hora y enseguida se refrescará la caldera y se saca la gualda y se echa las mencionadas rasuras. Se mete la lana y estará 4 horas a fuego lento de alumbrado. Se saca y se lava y se desocupa la caldera. Se prepara de nuevo con 3 arrobas de palo amarillo, 6 arrobas matagallina y, de no haberla, 1,5 arroba de gualda y 35 libras de camperche. Todo hervirá 4 horas, se refrescará la caldera y se echa fuera el material y se mete la lana por 2 horas y saldrá este color. Se enfría la lana y en el mismo baño se echará 1,5 libra de cardenillo y se mete la lana 1 hora y se saca. Y si no está bastante cerrada, se saca otra vez la lana y se echará otra media libra más de cardenillo. Y se vuelve a meter hasta que se ponga en punto como este color del frente demuestra. Hay montones de fórmulas más para diferentes colores: el tornasolado, el azul turquí sobre celeste, el bronce dorado, el color pizarra, el verde dragón, composición para los verdes, que no es fácil el color verde, para dar el negro, el método para dar el granse, el morado, el verde esmeralda. Todos son fórmulas interesantes con materiales que nos dejan muy, muy sorprendidos y con las medidas adecuadas y los tiempos de cocción adecuados, y etcétera, etcétera. Esto daría para todo un capítulo. Pero bueno, proseguimos. La Real Junta General de Comercio, Moneda y Minas, sin duda preocupada por el declinar de la industria tan típicamente española y deseando tal vez conocer las ordenanzas de Sevilla, verdadera reglamentación nacional del trabajo con relación al sector textil, a fines de diciembre del año 1763 formuló un intenso interrogatorio a todos los pueblos del reino con producción pañera, de tejidos de lana y sombreros, con el fin de conocer el estado de sus fábricas, que, remitido a la villa del Pradillo de Cameros por intermedio del señor corregidor de Logroño, motivó la respuesta que el ayuntamiento en principios de enero de 1764, y que es sin duda alguna uno de los documentos más interesantes y completos de cuanto nos fue posible examinar, aun cuando alguno de sus extremos lo conozcamos también por la Real Cédula de Felipe V a la villa de Ortigosa de Cameros, el 19 de septiembre de 1735, que en lugar oportuno se transcribe, dando preferencia a que el documento, no obstante su fecha de 29 años posterior, por ser más completo y detallado que la real dicha célula sobre quintas y levas en las que solo de modo ocasional se tratan los extremos industriales. En su información explica el Ayuntamiento de Pradillo de Cameros, con los detalles más minuciosos, cómo funcionaba la única fábrica de paños existente en su término. Las calidades, colores y número de las piezas que aquí se elaboraban, medidas de las mismas, procedimiento y maquinaria empleados, jornales que percibían los obreros en su manufactura respectiva,
precios de coste de las lanas y tintes, precios a que se vendían los paños y mercados en su colocación. Su copia es como sigue. De cuanto se lleva expuesto, se deduce que en el sector textil riojano se respetaban las categorías integrantes del completo ejercicio de la industria y nos consta la existencia de veedores juramentados, maestros, oficiales, aprendices en las distintas actividades de tejedores, cardadores o pelaires, lanzaires, bataneros, hilanderas, tundidores, tintoreros y planchadoras o prensadores. La población dedicada a esta clase de ocupaciones debió de ser numerosa, ya que por los datos estadísticos del llamado Censo del Marqués de la Ensenada en el año 1752 nos consta la existencia en la provincia de 270 tejedores de paño, 283 tejedores de lana, 521 cardadores de paños, 337 de lanas, 23 sombrereros, 39 bataneros, 104 tundidores, 2 afinadores y peinadores, 59 percheros, 16 prensadores, 43 tintoreros, 3 maestros laneros, 74 batanes, 6 lavaderos de lanas, 73 calderas de tintes, 566 fabricantes de paños y 23 tijeras de tundir paños. En 1847, ya en años de ocaso para el sector industrial, se empleaban en las fábricas de paños, bayetas, lienzos y sus dependencias en la provincia de Logroño 2.166 operarios, siendo el valor de los jornales en 36 de ellas de 1.609.656 reales. Este dato debe de aumentarse con las cifras correspondientes a la gran masa de gentes que sin condición de empleados se ocupaban en menesteres propios de la industria textil y a los que se pagaban lo que trabajen por su peso. Así, las mujeres cuyo oficio continuo es hilar lana para los paños que se labran en la fábrica de su domicilio o circunvecinas, los telares domésticos de imposible recuento y las labores diseminadas que dieron ocupación a las familias campesinas, proporcionándoles ingresos complementarios de la agricultura y artículos para su propio abastecimiento. Durante el siglo XVIII continuaba en Ortigosa de Cameros el auge de la industria. Muchos vecinos instalaron telares en sus casas e hilaban sus lanas y había varios tintes y batanes que completaban la factura del trabajo doméstico. En él se ocupaban preferentemente las mujeres y los viejos. El elemento joven masculino y los hombres útiles emigraban con sus ganados a Extremadura durante el mes de octubre para regresar en mayo. Por todas esas razones podemos afirmar que en La Rioja el número de obreros textiles fue importante, hasta el punto de que el citado Ortigosa de Cameros, con escasa población, eran 166 las personas que trabajaban en sus 30 telares y accesorios. A esta conclusión nos lleva no solamente el número grande de fábricas y el mayor de telares, con plantilla fija que acabamos de consignar, cuyo número por telar conocemos en virtud de la información pradillense, sino porque siendo la industria textil herencia árabe, Toledo, Granada, Valencia, Almería, Murcia, Castilla, Aragón y Granada, cuyo respeto a la organización árabe, una vez terminada la conquista, tuvieron el acierto de ordenar los reyes católicos. Eran naturales las aficiones de sus allegados y descendientes, que en esta región debieron de ser numerosos, puesto que entre las 43 personas que salieron al auto de la Santa Inquisición celebrado en Logroño el 25 de marzo de 1575, 26 de ellos, vecinos de la villa de Aguilar del Río Lama y descendientes de generación de moros, lo hicieron por haber seguido y creído en la secta de Mahoma, entre las que Diego Díez alias Medina era de oficio pelaire, Pascual de Mendoza de igual oficio y asimismo Diego Ruiz. En el primer auto de fe, celebrado en esta capital el 18 de octubre de 1570 con 42 procesados, Juan de Aria era calcetero, Gregorio Vitoria tejedor de generación de moros, Manuel Vitoria y su hermano también era tejedor, y Juan Floristán asimismo tejedor, y el mismo de origen.
En el fichero confeccionado por el ilustre escritor don Narciso de Herguera y Martín, relativo a logroñeses distinguidos en todas las profesiones, o al menos citados en documentos de la época, aparecen los siguientes nombres de profesionales relacionados con esta clase de industria. Hernando Anguiano, de oficio pelaire, año 1534. Juan Márquez de Aguado, tejedor, año 1482. Juan de Laguna Pañero, 1493. Inés, mujer de Gregorio, pelaire, 1570. La Inquisición la reconcilió por hereje y su San Benito, en el año citado, estaba en Santa María de la Redonda. Diego Fernández, hijo de María Cabezón, tejedor, en el año 1582. Juan de Nájera, tejedor, en 1517. Fernando Navarrete, pañero, año 1506. Juan de Navarrete, hijo de Alonso Díez, vecino de Navarrete de profesión, pañero, casado con María López, 1476, sobrina de don Juan López, abad de San Juan y canónigo de Burgos. Juan Navarro, tundidor, año de 1513. Y así una larga lista de personas, cada uno con su oficio. Tal vez los más interesantes entre los que se relacionan sean los nombres de Pedro de Viana, tejedor de terciopelo en el año 1555, y el de Pedro Pierres, tejedor francés, cuya asistencia consta porque en 1514 bautizó a su hijo Juan y cuya vecindad en Logroño tal vez obedeciera a algún intento de atraer del extranjero artífices familiarizados con el obraje a fin de propagar su maestría y lograr una elevación del nivel medio técnico mediante la selección y adiestramiento de trabajadores riojanos. Un nuevo fundamento para estimar el crecido de número de estos oficios lo proporciona el inquisidor Manrique en su consulta al Consejo durante su visita a Madrid. Dice así: parece que en la ciudad de Logroño hay 3 estados: hijosdalgos, labradores y cipadanos. Los primeros sirven al rey de hombres de armas. Los segundos son lo principal de Logroño. Que en dicha categoría o estado se integraban estas profesiones, queda probado por la cita de Juan de Luejo, que en los documentos estudiados aparece designado como ciudadano de oficio calcetero. La importancia dada por la industria textil riojana se acredita por la Real Cédula de Felipe V a la villa de Ortigosa de Cameros sobre quintas y levas, que confirma datos ya conocidos para nosotros por la información de la villa de Pradillo de Cameros, pero que tiene el señaladísimo interés de crear una jurisdicción industrial mercantil independiente de la ordinaria para todas las causas civiles y criminales que procedieran de esta industria o tuviesen conexión con ella y con el tráfico de las mercancías, que constituye un antecedente remoto de los posteriores tribunales de comercio. Este beneficio, otorgado por el rey Felipe V a la villa de Ortigosa de Cameros, no solo se le concede por la razón de personal empleado en la fábrica de paños, sino también por los dedicados a la custodia y guarda del ganado. Por obedecer a dedicados a la custodia, por obedecer a iguales motivos, aun cuando solo indirectamente relacionada con la industria textil. Transcribimos la siguiente escritura de poder otorgada por el Ayuntamiento y el Concejo de la Villa de Pradillo de Cameros en favor de don Narciso Francisco Blázquez, procurador de los Reales Consejos de la Villa y Corte de Madrid, para que solicite ante el Real y Supremo Consejo de Castilla la competente Real licencia para que las elecciones municipales en Pradillo se verifiquen el domingo 1 de septiembre en lugar de Año Nuevo, porque la mayoría de los hombres de este pueblo invernaban en Extremadura, dedicados a su ganadería lanar merina trashumante. Aparte de las fábricas mencionadas, hemos examinado archivos en los que, con respecto a Ojacastro, constan las operaciones testamentarias de Diego de Rueda, firmadas el 24 de septiembre de 1674, en las que se dice tenía entre sus bienes un horno y un tinte. Asimismo, le pertenecía una cerrada lindante con los calces que, al morir, tenía algunos paños que están por acabar de fabricar y lanas teñidas y por teñir.
Dicha cerrada es sin duda alguna la que se incluye en dichas operaciones testamentarias, una huerta de media fanega de sembrado con sus árboles pegante al tinte, y pasa por ella el calce molinar primero y surca por parte de arriba con huerta de los Sevillas y por los demás aires pasos públicos. Igualmente figura una caldera en el tinte de 62 arrobas de lana. Del apeo Melchor G. de Lara, año 1748, aparece Ojo de Santa Bárbara, llamado Tierra de Limpiar Paños. Identifica una finca de 160, los trigales de Añameña, encima de los terrenos que llaman de Paños. De este mismo término de Hoja Castro se conocen documentos del 7 de enero de 1751 en el que se toman posesión los individuos del ayuntamiento, la Santa Hermandad, etc. y parece el nombramiento del veedor de Paños. Lástima grande que el incendio que hace apenas 2 años destruyó el archivo municipal de la villa de Ezcaray nos privase de noticias perniciosas a los fines de este estudio y con ellas de una documentación indudablemente interesante, ya que en ella se publicó el núcleo textil riojano de mayor importancia y selección. Solo podemos consignar que en tiempos del rey Carlos III se fundó en Ezcaray una fábrica de tapices, cuyas ruinas aún hoy se conocen por el nombre de la Fábrica Real. Parece que tal afirmación no podemos probarla, pero que en efecto en dicha fecha ignorada se trasladó a Madrid. ¿Fue el origen de la Real Fábrica de Tapices que funciona en la capital de España? Solo conjeturadamente nos atrevemos a opinar de modo afirmativo. Desde fecha remota existían en este término regular número de talleres muy rudimentarios emplazados en plantas bajas de viviendas particulares y dedicados a la fabricación de paños, que se hicieron famosos por llevar el nombre del pueblo por todo el país. Al paso del tiempo fueron desapareciendo estas primitivas labores artesanas y concentrándose la producción en pequeñas industrias que poco a poco se fueron modernizando sus elementos de fabricación y adoptando las variantes de la hilatura de lanas, en forma que en la actualidad es limitadísima la producción de paño y en cambio ha adquirido gran desarrollo la de boinas o hilaturas en paquetería. En el catálogo de Barbazán número 23, en el año 1946, bajo el número 837, está ofrecida en venta una real cédula que Su Majestad aprueba y admite bajo su real protección una compañía de comercio en la villa de Ezcaray con la denominación de Santa Bárbara y San Carlos para el fomento de la fábrica de paños de ella. En el Hermano Mercurio histórico y político correspondiente al mes de noviembre de 1773 aparece la siguiente noticia. Habiendo hecho presente el Rey nuestro Señor la Junta General, el floreciente estado en el que don Antonio Bazo y don Juan García Montenegro han puesto, a costa de sus caudales, inteligencia y aplicación, la Real Fábrica de Paños, Granas, Castoretes, Sargas y Sayaletes, que en el año 1749 estableció y dirigió hasta su fallecimiento don Manuel González Montenegro en la villa de Ezcaray, bajo de la real protección de diferentes auxilios y franquicias. Se ha servido Su Majestad de contradescender la solicitud que han hecho los expresados Bazo y García Montenegro, concediendo a la expresada fábrica el privilegio de la Compañía General, con el preciso y único objeto de atender a su fomento y de asegurar la permanencia y mayor perfección de ella por la consideración que merece su situación y circunstancias y por los beneficios que resultan al público de la buena calidad y cómodos precios de sus manufacturas. El fondo de esta nueva compañía se titulará Real de San Carlos y Santa Bárbara de Ezcaray y ha de ser 5 millones de reales de vellón en acción de a 5.000 y a cada 8 de estas corresponderá un voto, con un repartimiento anual de un 5% de las utilidades que se experimenten, sin perjuicio del que ha de hacerse cada 3 años de todas las que hubiere, permitiéndose poner en ella caudales de patronatos, mayorazgos y vínculos a censo, como más largamente se explica en la Real Cédula de las ordenanzas que para su régimen y gobierno ha propuesto la Junta General de Comercio y ha aprobado Su Majestad, que al mismo tiempo se ha dignado interesarse con 24 acciones en esta compañía, cuyo soberano ejemplo han seguido el príncipe nuestro señor y los señores infantes,
por efecto de la especial benignidad y amor con el que miran y promueven los establecimientos útiles al público. Para presidente de la anunciada nueva compañía de sus juntas generales han sido nombrados don Juan Bautista de Goizueta, ministro de la de Comercio, que vive en la calle Príncipe, casa de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, al igual que al director de la Edezcaray, don Antonio Bazo, de la número 3 de la calle La Cruz, frente a la Gorrera. Pueden acudir los que quieran poner acciones en ella. Un nuevo dato sobre la importancia textil de Ezcaray se encuentra en el documento siguiente. Deseando el rey promover y adelantar las reales fábricas de tejidos de oro, plata y sedas establecidas en la villa de Talavera de la Reina y conseguir iguales fines en las fábricas de paños de la villa de Ezcaray, lo que indica el prestigio alcanzado por los paños riojanos, muy satisfecho su majestad de los buenos servicios, acreditando celo y constante patriotismo de los 5 gremios mayores, se sirvió en el año 1785 encargar estas 2 reales fábricas a su cuidado y dirección, bajo contratas insertas en las reales cédulas del 11 de septiembre de dicho año. Que los resultados obtenidos fueron excelentes en lo que se refiere a la fábrica de Ezcaray, al cuidado de los 5 gremios mayores, lo sabemos por el escrito dirigido por su Diputación y Dirección a los señores Justicia y Ayuntamiento de la Villa de Navarrete, en el que, pretendiendo combatir la ociosidad, propósito en el que coincidía con la Real Sociedad Económica Numantina de combatir la ociosidad de los pobres como principio de su miseria, condensado en el pintoresco lema de su sello social: el ocioso para nadie es provechoso. Los paños fabricados, según conocemos por los documentos transcritos, se consumían por los vecinos y eclesiásticos del punto de producción, en proporción de 2 partes a 3. Abastecían los pueblos vecinos y regionales, servían para vestuario de las reales tropas y se enviaban a los mercados de Galicia, Andalucía, Extremadura, La Mancha, Madrid, Toledo, en competencia sin duda con los de este último punto, lo que habla muy claro de su calidad. No ha podido estudiarse hasta la fecha la organización comercial interna de la industria textil española y solamente se conoce la existencia de mercaderes que, tal vez proporcionando las materias primas, acaso contratando la obra hecha y en ocasiones adelantando capitales, con compromiso de reservar la fabricación y siempre al parecer en situación prepotente con respecto a los industriales, movilizaban la producción pañera. Que en Logroño existieron lo sabemos en virtud de las fuentes de información que quedan citadas, y así en la lista de personas penitenciadas por la Santa Inquisición en el auto de fe del 18 de octubre de 1570 aparecen los nombres de Robert Fluidol, mercader natural de Bristol en Inglaterra, y de Marco Priver, también mercader natural de La Rochelle, figurando en el fichero de logroñeses distinguidos o mencionados en todas las profesiones al que antes hemos hecho de referencia. Pedro Íñiguez de Enderica, mercader en el año 1636. Juan Ramos Quiroga, también mercader, que entró en suerte para mayordomo de propios, que es un cargo concejil. En 1638, Francisco Saiz Mercader, con domicilio en la calle Losada, en 1582. Fue regidor en 1625 por el Estado de Labradores y propuesto para el alcalde de la Hermandad en 1638. Y otros personajes, varios de los cuales se sigue relatando. En los últimos tiempos de esta antigua industria del tráfico se hizo también por arrieros y trajineros, cuyos servicios no debieron de ser del todo satisfactorios, y así se deduce de la instancia dirigida por Ágreda a la Sociedad de Santiago de Compostela, pidiendo evitar que aquellos comerciantes compraran sus paños a los intermediarios arrieros de Soto y Ortigosa de Cameros.